Hola, en este módulo vamos a hablar acerca de prevención y manejo de complicaciones de los pacientes con hipertensión. Al momento de hablar del manejo de las complicaciones en pacientes con hipertensión, se debe recordar que no solamente se basa todo en el control de las cifras tensionales, y aunque se ha hecho énfasis que esto es lo primero, obviamente, que tenemos que hacer, porque ya de per se el paciente con hipertensión, sin incluir ningún factor de riesgo adicional, tiene mucho más riesgo de tener enfermedad cardiovascular. Tenemos que tener en cuenta que es muy raro el paciente que esté hipertenso solito, ¿cierto? Entonces hay que evaluar la presencia de comorbilidades porque siempre hay una alta prevalencia de estas. Y esto obviamente va a afectar su riesgo cardiovascular, por lo que el riesgo va aumentando de manera exponencial. Se deben implementar diversas estrategias de tratamiento que incluyan la adopción de cambios en el estilo de vida, siempre es el pilar, el control de los lípidos, de la glucemia, del peso y la identificación de otras comorbilidades como el síndrome de apnea obstructiva del sueño, entre otras, que per se aumentan el riesgo de estos pacientes. El grupo más común de comorbilidades encontradas en un paciente hipertenso es la enfermedad arterial coronaria, la enfermedad cerebrovascular, la enfermedad renal crónica, la falla cardíaca y la EPOC. Existen otras menos frecuentes como son las enfermedades reumáticas y los trastornos psiquiátricos que deben ser tenidos en cuenta, ya que parte de su manejo médico puede influir en el control de las cifras tensionales. Para la prevención de estas complicaciones y el compromiso de órgano blanco, la normalización de la tensión arterial sigue siendo prioritaria, ya que se ha visto que la reducción de 10 milímetros de mercurio en la tensión arterial tiene una reducción del riesgo relativo de presentar o infartos en un 25% o ACVs en un 35 a 40%. Para hablar un poco entonces de cada una de ellas, sabemos que la asociación entre hipertensión y enfermedad arterial coronaria hay una fuerte coexistencia. Pueden estar hasta el 25 a 30% de los pacientes que desarrollan infartos, se ha encontrado que son hipertensos. Los cambios en el estilo de vida están indicados en esta y en todas las otras asociaciones. Bajar la tensión arterial debe considerarse si hay unas cifras tensionales por encima de 140-90 milímetros de mercurio y se deben lograr unas metas de menos de 130-80 milímetros de mercurio o menos de 140-90 milímetros de mercurio en ancianos. Y utilizar los bloqueadores del receptor de angiotensina y ECA-ARA2 y los beta bloqueadores deben utilizarse respectivamente de los niveles de tensión arterial. A dosis bajas y el paciente tiene cifras tensionales menores de 140-90, pero utilizarlos, dosis mínima tolerada al menos. Y siguen siendo la primera línea de manejo con o sin asociación con bloqueantes de los canales de calcio dihidropiridínicos. Ojalá. Las metas del colesterol LDL deben ser estrictas y se deben mantener tan bajos como menos de 55 miligramos por decilitro. Y el tratamiento con antiagregantes plaquetarios está indicado siempre como prevención secundaria. Existen otras estrategias un poco más nuevas, recomendadas, como el uso de rivaroxabana a dosis baja, sobre todo en aquellos pacientes que no solamente tienen un síndrome coronario crónico, sino que también tienen enfermedad arterial periférica, aunque han tenido un evento cerebrovascular asociado. Al hablar de hipertensión y enfermedad cerebrovascular, sabemos que la hipertensión sigue siendo el factor de riesgo más importante para enfermedad cerebrovascular, tanto isquémica como hemorrágica. Por cada 10 milímetros de mercurio de tensión arterial sistólica por encima de 140, se incrementa en un 30% el riesgo de enfermedad cerebrovascular. Las metas de tensión arterial siguen siendo las mismas que para enfermedad coronaria, mantenerlas por debajo de 130-80 milímetros de mercurio o, si el paciente es muy anciano, menos de 140-90. Con relación a los grupos terapéuticos, el uso de bloqueantes del receptor de angiotensina, los bloqueantes de los canales de calcio y el uso de diuréticos tipo tiazida continúan siendo la primera línea de manejo. Las metas de colesterol también deben ser estrictas, menos de 55 miligramos por decilitro, y en este caso los antiagregantes plaquetarios están indicados como prevención secundaria, sobre todo si los pacientes tienen un compromiso aterotrombótico, pero tenemos que recordar que igual existe un gran factor de que sea hemorrágico y en este caso se deberá omitir o evaluar el riesgo de sangrado en cada paciente. En relación a la enfermedad renal crónica, la hipertensión es uno de los factores de riesgo mayores para el desarrollo y progresión de albuminuria y cualquier forma de enfermedad renal crónica. Hay una asociación inversamente proporcional entre los valores de la tasa de filtración glomerular y el desarrollo de hipertensión resistente, enmascarada o con elevaciones nocturnas. Así que los medicamentos de primera línea
siguen siendo los bloqueantes del receptor de angiotensina, ya que reducen la albuminuria, aunque este efecto disocia mucho del beneficio cardiovascular. Así que uno le puede quitar la albuminuria al paciente, por lo menos reducirla, pero esto no tiene un efecto positivo sobre su reducción de riesgo. Frente a qué medicamentos utilizar, realmente más allá de los sartán, ¿cierto? O el IECA dosis baja, el valsartán tiene mucho mayor efecto, el irbesartán también es un importante antiproteinúrico y dependiendo de la tasa de filtración glomerular, el uso de espironolactona o cualquier otro antagonista del receptor de mineralocorticoide también es una medida importante antiproteinúrica. Los calcioantagonistas también tienen efecto antiproteinúrico por efecto a nivel glomerular, pero tenemos que tener en cuenta que siempre hasta se pueden utilizar, sobre todo la espironolactona, en aquellos pacientes que tienen tasas de filtraciones glomerulares por encima de 30 mililitros por minuto. Y en caso de que tenga menos de 45 mililitros por minuto, se deben realizar ajustes en la dosis de muchos medicamentos. Se debe monitorizar de manera estrecha los electrolitos, la microalbuminuria y la tasa de filtración para ver en qué momento debo ajustar dosis de medicamentos. En relación a la hipertensión y la falla cardíaca, realmente no dista mucho el manejo de aquellos pacientes con enfermedad arterial coronaria, ya que no cabe resaltar que la principal causa de enfermedad de falla cardíaca en nuestro medio sigue siendo etiología isquémica, así que esos pacientes llevan un mismo grupo terapéutico de medicamentos. La única salvedad es que de pronto el uso de los IECA y los ARA2 queda rezagado en este momento ya por el advenimiento de la terapia ARNI, ¿cierto? Así que sería como la única salvedad en el manejo de estos pacientes. En relación a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sabemos que se debe realizar mucho énfasis en cada consulta frente a la adopción de estilos de vida más saludables. Hay que cesar el hábito tabáquico y hay que evitar, de ser posible, la polución ambiental. El manejo farmacológico es igual, excepto por la particularidad frente al uso de beta bloqueantes, que ojalá deben ser cardioselectivos. Así que en el momento de realizar una prescripción de estos, ya sea porque tenga alguna indicación o que realmente es un paciente con hipertensión resistente, refractaria, y que nos toque hacer uso de ellos, utilizar en este caso los que no tengan algún efecto bronco, que me puedan exacerbar un broncoespasmo. El VIH y el SIDA, realmente no, el manejo frente al uso de antihipertensivos es igual, hay que tener salvedad, simplemente que ahí puede haber interacción farmacológica entre antirretrovirales y el uso conjunto con algunos bloqueantes de los canales de calcio. En relación a los diabetes, la estrategia de tratamiento siempre debe incluir un inhibidor del sistema de renina-angiotensina-aldosterona, y dependiendo del control y del grado de hipertensión se podría asociar un bloqueante de los canales de calcio o un diurético tipo tiazida. Aquí se hace mucho énfasis en el uso de pronto de clortalidona y de indapamida, porque estos medicamentos, a diferencia de la hidroclorotiazida, no tienen tanto efecto metabólico, no me afectan, no me generan más hiperglicemia, no me generan más hiperlipidemia, hiperuricemia, ¿cierto? Todas estas afectaciones metabólicas que me podrían alterar el control de la diabetes. Por eso la hidroclorotiazida, ojalá no utilizarla, y ya si no hay disponibilidad de estos tipo tiazida, entonces utilizarlo en dosis baja. Les recuerdo simplemente que en un paciente con una diabetes mal controlada se debería evitar el uso de tiazidas y de beta bloqueadores, porque esto me puede exacerbar incluso pues una crisis hiperglicémica. Con relación a la enfermedad inflamatoria reumática, pacientes que tengan artritis reumatoidea, psoriasis o una artritis psoriásica, generalmente hay una alta asociación con la prevalencia de hipertensión y generalmente siempre hay un pobre control de esta. Estos pacientes con enfermedad inflamatoria reumática per se tienen un riesgo cardiovascular alto por el estado proinflamatorio en el que mantienen, fuera de los otros factores de riesgo asociados. La artritis reumatoidea sigue siendo la predominante y el primer paso siempre va a ser, ojalá, controlar todos estos mecanismos inflamatorios que vienen asociados a estas enfermedades autoinmunes. Se prefieren los inhibidores del eje renina-angiotensina-aldosterona, ¿cierto? Y los bloqueantes de los canales de calcio. Frente a las enfermedades subyacentes, se deben evitar el uso de altas dosis de AINES,
¿cierto? Ya vimos el efecto que tienen solamente dosis bajas, así ya hablemos solamente de CUS2, ¿cierto? Frente al control de las cifras tensionales. Y se deben utilizar calculadoras, ¿sí? Para poder estimar realmente qué tanto debo bajar el colesterol en estos pacientes. Entonces, utilicemos el score de Framingham, utilicemos el PROCAM o hagamos una lista de cada uno de estos factores de riesgo para poder evaluar el riesgo cardiovascular y qué tan intensivo debo ser con los otros factores asociados cardiometabólicos. Frente a las enfermedades psiquiátricas de manera final, la prevalencia de hipertensión está incrementada también en pacientes con trastornos psiquiátricos, en particular la depresión. De acuerdo a las guías de manejo del estrés psicosocial y los trastornos psiquiátricos mayores incrementan per se el riesgo cardiovascular de los pacientes. Se ha visto que los pacientes con hipertensión tienen mayor morbilidad y mortalidad cardiovascular, lo que sugiere que estos pacientes deberían tener un mayor control de sus cifras tensionales. Y es aquí donde se vuelve difícil porque son pacientes que realmente van a tener una pobre adherencia a su tratamiento farmacológico. Se previene el uso de inhibidores del eje renina-angiotensina, aldosterona y ECA-ARA2 y diuréticos que tienen menor riesgo de interacción farmacológica con los antidepresivos y con algún antipsicótico. Los bloqueantes de los canales de calcio y los bloqueadores alfa-1 podrían ser usados con cuidado, sobre todo en pacientes que tienen mayor riesgo de hipotensión ortostática, que son aquellos que están con inhibidores de la recaptación de serotonina. Sobre todo los que usan los duales, que son inhibidores de la recaptación de noradrenalina y de serotonina, porque pueden tener algún grado de interacción. El riesgo de interacciones farmacológicas, como ya les mencionaba, es muy importante y no solamente es a nivel de los desenlaces del control de las cifras tensionales, sino que también pueden tener alteraciones a nivel cardiovascular, por lo que las alteraciones a nivel del electrocardiograma, la predisposición a arritmia y los cambios posturales en las cifras tensionales siempre tienen que ser evaluados. Los beta bloqueadores podrían ser usados en presencia de taquicardia inducida por medicamentos como por antidepresivos y medicamentos antipsicóticos, excepto el metoprolol. Y existen obviamente factores de riesgo adicionales que deberán ser evaluados según estadificación que se realice en la estadificación de riesgo por los scores que tenemos para puntuar el paciente y determinar qué tan estricto hay que ser con metas de colesterol, cesar el hábito del tabaquismo, obviamente es muy importante, y manejo de las disglucemias en estos pacientes. Telesalud. Salvamos vidas a través de la tecnología.